Buenas tardes, noches o días a cada uno de los seguidores de Facto Fundación y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos con una serie de píldoras audibles para todos aquellos que de pronto van manejando o van hacia su universidad, hacia su trabajo o en la noche, mientras hacen sus deberes, puedan escuchar estas píldoras. Vamos entonces a darle gracias a Dios por este espacio. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el que nos llevas, nos guías, nos redarguyes, oh Dios de los ejércitos, y nos permites ir poco a poco de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos entonces a alabar al Señor y a darle gracias porque para siempre son sus misericordias. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Créelo para tu vida y los de tus familiares. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Siempre es bueno lo que Él hace. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Cree que has vencido. Oh, alaba, alaba al Señor. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. A Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
vamos a tomar una parte del libro de Andrés Corzón de Sanidad Total, que nos habla acerca de ser libres del pecado y libres para pecar. Si alguien dice que está viviendo bajo la gracia, pero es egoísta, envidioso, mentiroso, lujurioso, infiel, borracho, quejumbroso o vive enojado, esa persona no está viviendo bajo la gracia, porque de hecho la gracia nos hace libre del pecado. Dice Tito 2 en sus versículos 11, 12 y 14 que la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Jesucristo entonces nos dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Sabemos que alguien está realmente viviendo bajo la gracia porque el pecado ya no reina en su vida. En Juan 8:36, Jesús dijo que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Pero pensemos, ¿libres del pecado o libres para pecar? Es importante que esto quede claro porque algunos tienen la idea de que bajo la gracia tenemos libertad para pecar, pero todo lo contrario, la gracia es lo que nos hace libres del pecado. Pablo en Romanos 6:14 nos escribe, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Podemos evidenciar entonces en esta parte que nuestras vidas están en manos del Señor Jesucristo, pero el pecado es la decisión que ha tomado el ser humano. A veces decimos, no, yo soy muy bueno, yo no hago nada malo. Pero todos los seres humanos, por el pecado de Adán y Eva, traemos y venimos arrastrando con la naturaleza pecaminosa y esa siempre nos va a impulsar a hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo yo sé que no debo hacer, donde me instruyen a mí para saber exactamente qué puede ayudarme a mí frente a la palabra de Dios? ¿Qué me puede estar instruyendo a mí frente a lo que Dios le gusta o a lo que no le agrada de mí? Pues en la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta a cada pregunta que tengamos. Ciertamente ya no vivimos bajo las exigencias de la ley porque en Cristo Jesús nosotros vivimos bajo el regalo de la gracia. Es un regalo el que recibimos al decirle al Señor Jesús que sea nuestro Señor y Salvador. Pero eso no nos quita la naturaleza pecaminosa con la cual nosotros tendremos que lidiar día a día hasta estar a la estatura de Cristo. Debemos entonces trascender en creer que a través de la palabra podremos ir moldeando nuestra vida a la perfección en Cristo Jesús. Podemos decir que nuestra victoria está en Cristo, pero nosotros debemos disponernos para que realmente haya un cambio de verdad. Dios compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso está en Efesios 1:7. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Por eso es que la manera de evidenciar que alguien realmente ha recibido a Cristo es su cambio genuino. Por eso Pablo nos habla en la palabra de que deben haber obras de arrepentimiento que me hagan ver que realmente lo interno que hay en esa persona, Cristo sí hizo la obra, o esa persona sí le permitió a Cristo hacer la obra. Porque hay gente que no suelta el control de su vida, sino que dice, Señor, entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, toma el control de mi vida, pero no le entregan el control realmente. Y entonces uno no ve cambios genuinos en esa persona.
Primera de Corintios 6:11 dice que fuimos limpiados, fuimos hechos santos, fuimos hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesús. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1. Sin embargo, cuando Jesús perdonó a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Entonces, miren que en Juan 5:14 todavía el Señor Jesucristo es mucho más vehemente y mucho más fuerte, porque dice Juan 5:14, y al paralítico, después de sanarlo, le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces, por eso es que yo a veces les digo, y suena como feo, pero entrar y entregarse al Señor Jesús, piénselo, porque nuestra vida, su vida no va a ser igual. Y el Señor Jesús ya toma su vida como propia y no le va a permitir que usted vuelva a pecar, porque si no va a ser para peor. Por eso es que la palabra dice que es mejor no haberle conocido a Jesucristo. Porque si ya yo le conozco y sigo pecando, me va a ir peor todavía. Entonces yo solo tengo una opción: seguir al Señor Jesucristo y dar mi metanoia, mi cambio de vida de 180 grados, y empezar a vivir, no porque otros me vean, sino aquí en el interior de mi hogar, en mi recinto, en mi corazón, de verdad delante de Dios, no para lo que los otros digan. Obviamente, pues uno tiene muestras y obras que los demás ven, y no porque uno las quiera mostrar, sino que la vida de uno habla por sí sola, porque está el Señor Jesucristo ahí. Pero pilas, porque uno podrá engañar al ser humano, pero no puede engañar a Dios. Entonces el cambio de vida significa llegar a una santificación, es decir, dejar de pecar. No se trata solo de declarar que yo soy santo, que soy nueva criatura, sino que hay que realmente vivir lo que somos en Cristo. O sea, esto no es una religión, esto es una relación con Dios. Esto fue lo que el Señor Jesucristo logró en la cruz, donde no solo fuimos libres de las consecuencias, sino también del poder del pecado. Eso quiere decir que ahora podemos tener un verdadero cambio de vida. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y en 1 de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. La Biblia, entonces uno dice, bueno, ¿y qué es pecado? Creo que en nuestros devocionales familiares lo hemos mostrado, pero aquí vamos a hacer una pequeña acotación a lo que la Biblia llama pecado. En la Biblia encontramos muchos listados en Efesios, sí, 4:22, 31, que dice que con respecto a la vida que antes llevábamos, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Debemos ser entonces renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad, en justicia y en santidad. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. O sea, digamos siempre la verdad. Si se enojan, no pequen. No deje que el enojo los controle su enojo, no al revés. Hay gente que no tiene dominio propio, sino demonio propio. Entonces no deje que esos enojos ni que ningún pecado lo controle usted. Usted lo debe controlar en el nombre de Jesús. No permite que el enojo le dure más, ni hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaja honrosamente. Evite toda conversación obscena, las malas palabras. Hay gente que no puede hablar si no dice 3 y 4 palabras groseras en medio de lo que está diciendo. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes te escuchan. No agravies al Espíritu Santo, no lo entristezcas con la forma como viven. Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia y toda forma de malicia o mala conducta. Esto hace parte de los pecados. Aquí hay un primer listado que nos habla Efesios de lo que no debemos ser.
También nos habla Efesios 3 en adelante, dice que entre ustedes no haya de mencionarse la inmoralidad sexual, todos aquellos pecados sexuales que, por cierto, es el único motivo por el cual un matrimonio se puede disolver. Ninguna impureza sexual, ninguna inmoralidad sexual, ninguna impureza o avaricia. Tampoco se deben hablar, vuelve y repite, palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, porque puede estar seguro de que nadie que sea avaro, que es una especie de idolatría, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora se supone que somos luz en el Señor. Entonces nos pide que vivamos como hijos de luz, que no le tengamos miedo a las obras infructuosas de la oscuridad, sino que más bien debemos denunciarlas. Voy a repetir esto. Debemos denunciarlas. No se pueden quedar en el anonimato, en el silencio, sino que dice Efesios que debemos toda obra infructuosa de la oscuridad denunciarlas. Así que tengan cuidado en su manera de vivir y no vivan como necios, dice Efesios 15, sino como sabios, personas que piensan antes de hacer, no que hacen para pensar. Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino que entendamos cuál es la buena voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. También Gálatas nos menciona otra lista que también tiene mucho que ver con la anterior, en Gálatas, donde dice que cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son los claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y en 1 Corintios 6 dice que no se dan cuenta de que lo que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Repito, los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué listado nos dan aquí en 1 Corintios 6? Los pecados sexuales, los que cometen adulterio, los que le rinden culto a ídolos, los prostitutos, los que practican la homosexualidad, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los que insultan, los que estafan a la gente. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 10, ninguno de esos heredará el reino de Dios. No lo digo yo, vaya usted a 1 Corintios 6, del 9 al 10 y léalo usted mismo. No heredarán el reino de Dios. Los pecados más comunes que podemos encontrar está el orgullo, la avaricia, que apartan a cualquier hijo de Dios que ha recibido a Cristo, porque es hijo de Dios el que le ha dicho a Cristo: entra a mi vida. Los demás que no le han dicho a Cristo con su boca: entra a mi vida, son solo criaturas. Entonces, dígale al Señor que usted quiere que Él entre a su vida, que le haga la persona que Él quiere que usted sea, que lo reconoce como su Señor y Salvador, que haga de usted no lo que usted quiere de usted, sino lo que Él quiere de usted. Y también están los pecados ocultos, ¿sí? Hay pecados ocultos que violan hasta de la integridad de la misma persona. Hay cosas como las inmoralidades sexuales, como las infidelidades que vimos en nuestros padres y muchos otros pecados que tal vez nosotros no logramos evidenciar y que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Hay límites que tenemos que poner desde la mente, desde el corazón, desde las palabras, desde las acciones, pero que debemos analizar cuáles han sido esos pecados transgeneracionales que vienen de generación en generación y que nos afectan a nosotros y que nosotros creemos que no estamos cometiendo, pero que debemos ser libres de ellos también y libertar a todas nuestras generaciones venideras. Entonces, 1 Corintios 10:12 dice: si ustedes piensan que están firmes,
tengan cuidado de no caer. Nunca crea que usted ya está libre de todo pecado. Todos los días vaya a la presencia de Dios y diga, Señor, lo que esté oculto en mí, en mi pareja, en mis hijos, sácalo a la luz. Así me duela, pero sácalo a la luz. Sácalo a luz. Usted no sabe lo poderoso que es esa oración. Confiese entonces, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, ya descubrí que tengo todos estos pecados que venían en mi familia. ¿Qué toca? Primero confesar esos pecados, porque dice primero Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Luego de que nos confesamos nuestros pecados, entonces cambiemos el comportamiento, porque no podemos confesar y seguir en las mismas. Entonces debemos dejar de pecar. Dice Mateo 3:8, produzcan frutos que den muestras de ¿qué? De arrepentimiento. Cambiar la mente, ¿sí? Debo cambiar, ya no ser más adúltero, ya no ser más borracho, ya no ser más homosexual, ya no estar acaparado por las redes sociales, que son muchas horas allí idolatrando desde las redes sociales cosas que no se deben hacer, las drogas, el alcohol, los celos, el adulterio y todo lo que Dios le muestre a usted. Cambie su mente para que eso no vuelva y renuncie a los pecados y a los demonios que no pueden influenciarle, porque Cristo está en usted, pero primero tiene que recibir al Señor Jesucristo, hacerlo su Señor y Salvador, confesar sus pecados, cambiar el comportamiento y renunciar a esos pecados por usted y por su familia que viene, por la que pasó, y renunciar aún a los demonios que le hacían caer en esos pecados. ¿Qué incluye ese arrepentimiento? Creer y apropiarnos del perdón de Dios, arrepentirnos del perdón de Dios, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Dice Hechos 3:19, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, pero arrepiéntase de verdad, arrepiéntase de verdad. Debes tener una vida guiada por el Espíritu Santo, ya que Romanos 8:5 dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, por tanto, usted busca el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos los dejó al partir, y dijo que nos enviaría un consolador, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener convicción de pecado. Dile al Espíritu Santo, muéstrame que estoy haciendo mal para no seguirlo haciendo. Señor, yo me arrepiento, yo voy a tener una vida nueva, necesito que me guíes, Espíritu Santo, porque mi corazón es engañoso, mi mente también, pero tú sí me puedes mostrar. Y Romanos 8:12-14 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto que hemos visto hoy, donde el Señor Jesucristo nos ha liberado de los pecados, pidamos al Espíritu Santo que nos redarguya de todo pecado, que nos dé convicción, que nos muestre aún todo pecado oculto, aún todo pecado que tengamos que venga transgeneracional. Señor, te pedimos ahora que nos limpies, que nos guardes, que nos muestres de que no debemos arrepentirnos, Señor. Gracias, Señor, yo te doy por varias personas por las que yo quiero orar, Señor, en este momento, por Luz Euse, Señor, para que tú sigas generando, Señor, tu sanidad, para que tú sigas, Señor, te damos gracias por su sanidad, te damos gracias por cómo la llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Dalí Ruiz, de su esposo Alex, para que tú, Señor, al fin termine pronto, Señor, esta prueba tan grande y ellos puedan ver tus bendiciones, como dice Deuteronomio 28, que llegarán y los alcanzarán. Gracias, Dios, y te pedimos por la vida
de la profe Miriam, Señor, para que tú, Señor, esa obra de sanidad que ya iniciaste en ella, la termines, Señor, conforme al diseño de tu creación. Y te pedimos por la vida de María, del tránsito bello solano, Padre, para que sea tu Santo Espíritu revelando, Señor, el motivo, Señor, de su enfermedad. Que ella misma pueda tener el valor de hablar, oh Dios. Que ella misma, Señor, pueda ver tu Espíritu Santo, Señor. Declaramos sobre su vida que, Señor, tu sanidad espiritual, almática y física, Señor, la declaramos ahora en el nombre de Jesús, para que sea para gloria tuya, Señor, para que muchos te conozcan y para que muchos testifiquen de ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos bendices, nos guardas y te quedas con nosotros, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Man guerrero, luche por usted, por su familia, de los ejércitos. La, 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 la. Vamos a alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, acompaña de sonido de bocina. Gracias. Otra vez gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Ejércitos le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga desde Factos, bendecidos para bendecir.